Buenas tardes, soy César Augusto Mercado y estoy realizando este trabajo para la carrera de Historia en la cátedra Problemas y Procesos del Mundo Antiguo y Medieval. He escogido en esta entrega final el personaje de Leonardo da Vinci, figura del Renacimiento. Leonardo da Vinci fue nacido en 1452 y muere en 1519 a la edad de 63 años. Era la longevidad más o menos de esa época. Es uno de los grandes genios del Renacimiento italiano, destacado como pintor, como escultor, como científico, como ingeniero, como arquitecto, como anatomista, como poeta, músico y mil creaciones más. Imposible describirlo o encasillarlo en una sola especialidad como genio que fue. Leonardo da Vinci dejó para la humanidad un legado inconmensurable a través de miles de páginas y manuscritos, con diseños de máquinas voladoras, vehículos blindados, instrumentos musicales, estudios detallados del cuerpo humano, porque se dedicó mucho tiempo a hacer disecciones para entender perfectamente cómo estaba diseñado el cuerpo humano y cómo funcionaba. Y también se destaca por hacer análisis de fenómenos naturales, de modo que se destaca como un importante geólogo. Dejó enseñanza Leonardo da Vinci en todos los campos donde experimentó. Su legado ha trascendido durante muchos siglos y si bien es cierto que muchos de sus diseños e inventos no se construyeron en su tiempo, sí sirvieron de base para desarrollos posteriores de alta significancia. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452 y desde muy temprano mostró vocación creativa y habilidades como gran dibujante. Fue, como le dije ya, pintor, escultor, anatomista, arquitecto, ingeniero, paleontólogo, sabio italiano, inventor, filósofo, escritor, poeta, músico y urbanista, como lo mostraremos en obras que voy a presentar más adelante. Leonardo di Serpiero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, una aldea cerca de Vinci, en la Toscana, actual Italia. Es hijo de un notario rico, Piero da Vinci, y de una campesina. Desde niño, Leonardo mostró un talento excepcional para el dibujo y para la música. De solo 14 años, en 1466, se traslada a Florencia para convertirse en aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, reconocido artista de la época. Leonardo se formó en pintura, en escultura y en los fundamentos de la mecánica y la ingeniería. Compartió con otros futuros artistas destacados como Sandro Botticelli, Pietro Perugino. Talentoso desde el principio, Da Vinci se destaca y se dice que Verrocchio le encargó pintar un ángel en su obra El bautismo de Cristo, donde el trabajo de Leonardo superó al de su maestro. La ubicación de esta obra actual es en la Galería Uffizi de Florencia, Italia. Leonardo da Vinci, en sus primeros años, se revela como una de las figuras más fascinantes y talentosas que tendría el Renacimiento. Su mente inquieta, su curiosidad insaciable lo llevaron a incursionar en una vasta gama de disciplinas, desde el arte hasta la ciencia y la ingeniería, encarnando el ideal del hombre del Renacimiento. De solo 20 años, en 1472 se unió al gremio de San Lucas y allí realizó sus primeras obras de manera más independiente, aunque aún mantenía relación y vínculos con el taller de su formador, de su maestro Andrea del Verrocchio. Las principales obras, pinturas que se le atribuyen de este periodo son la Anunciación, que se realizó más o menos entre 1472 y 1475. Es considerada una de sus primeras majestuosas obras, de las obras importantes, aunque algunos estudios sugieren que pudo haber sido una colaboración con Verrocchio, destaca por su detallado paisaje y el uso temprano del esfumato. Ubicación: Galería Uffizi en Florencia, Italia. La Anunciación, para hacer una descripción exacta de este cuadro, es una de las primeras obras importantes de Da Vinci, pintada cuando aún estaba en el taller de Verrocchio, ya lo dije. Representa el momento en que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que concebirá a Jesús. La obra destaca por su detallado paisaje, si la observamos al fondo, la riqueza de los pliegues de la ropa
y el uso temprano del esfumato, una técnica de difuminado de los contornos para crear una atmósfera suave y etérea. Aunque la atribución de este cuadro fue debatida inicialmente, se considera mayoritariamente que el creador fue Leonardo da Vinci. El cuadro se exhibe y permanece en la Galería Uffizi. El bautismo de Cristo, en esta obra de Verrocchio, se cree que Leonardo pintó el ángel de la izquierda y parte del paisaje, mostrando ya su habilidad superior e incluso superando, según los críticos, al maestro Andrea Verrocchio, que le había encargado solamente a Leonardo da Vinci pintar el ángel que está a la izquierda. El paisaje del Valle del Arno o paisaje de Santa María de la Neve en 1473 es un dibujo y se considera uno de sus primeros trabajos conocidos. La Madonna Benoit en 1478-1482 es una de sus primeras Madonas, aunque él no pintó muchas Madonas, y su fecha exacta de ejecución es debatida. Hay otra Madonna que es la Ginebra de Benci. En la Ginebra de Benci, que se pintó entre 1474 y 1478, Da Vinci exhibe este cuadro como uno de los pocos retratos de mujeres pintados por él. Representa a Ginebra de Benci, una joven florentina. La pintura es significativa por su realismo y el uso de luz para moderar el rostro, luz natural. El fondo, un paisaje naturista con un arbusto de enebro, que en italiano ginepro es un juego de palabras con el nombre de la retratada, añade profundidad y simbolismo. La parte inferior del cuadro fue premeditadamente recortada y originalmente incluía las manos. Está ubicado en la Galería Nacional del Arte de Washington. La adoración de los magos, pintado seguramente entre 1481 y 1482, tiene una descripción en la que se encarga este cuadro por los monjes agustinos de San Donato de Escopeto. Esta obra quedó inconclusa cuando Leonardo da Vinci se traslada a Milán. A pesar de su estado, es una obra fundamental que muestra la innovación compositiva de Leonardo. La escena central con la Virgen y el Niño, rodeados por los magos y una multitud de figuras, está llena de dinamismo y expresión. Los estudios preparatorios de Leonardo para esta obra revelan lo prolijo que era en su creatividad, su meticulosa planificación y su interés en la anatomía y la perspectiva, ubicada en la Galería Uffizi en Florencia, Italia. La Virgen de las Rocas, un cuadro precioso, dos versiones, uno entre 1483 y 1486, y hay otro que está entre 1491 y 1508. Existen dos versiones, como lo acabo de decir. La primera está en el Louvre y la segunda en el National Gallery de Londres. Ambas muestran a la Virgen María, al Niño Jesús, a San Juan Bautista, niño, y a un ángel en un paisaje rocoso y misterioso. La pintura es célebre por su innovadora composición piramidal, el uso magistral del esfumato, nuevamente, para crear una atmósfera suave y envolvente, y la representación, el uso, aprovechar la luz natural y la sombra que da una gran profundidad a la escena. La versión del Louvre es generalmente considerada la primera y más atribuible, a Leonardo en su totalidad. La ubicación está en el Museo del Louvre en París y la segunda versión está en el National Gallery de Londres. La Dama del Armiño, me encanta hacer esta descripción de este cuadro, pintado entre 1489 y 1490. Observen el rostro, el perfil tan definido, los tonos, los colores de la piel. Es el retrato de Cecilia Gallerani, amante de Ludovico Sforza, duque de Milán. Esta obra es un hito en el retrato renacentista por su realismo, la elegancia de la figura y la interacción psicológica entre la modelo y el espectador. El armiño que sostiene la joven es un animal asociado a la pureza y a la familia Gallerani, debido al griego galé, que suena a Galeani. Es un símbolo de Ludovico Sforza, quien fue condecorado con la Orden del Armiño.
La habilidad de Leonardo para capturar la textura del pelaje del animal y la mirada vivaz de Cecilia son absolutamente excepcionales. Está en el Museo Sartori de Polonia. El hombre del Vitruvio, dícese que se pintó en 1490, es la descripción exacta de un dibujo y no una pintura. Es una de las obras más icónicas de Leonardo da Vinci, la que más hemos visto. El hombre de Vitruvio ilustra las proporciones ideales del cuerpo humano según los textos del arquitecto romano Vitruvio. No olvidemos ese apellido, ese nombre. El dibujo muestra una figura masculina desnuda en dos posiciones superpuestas, inscrita en un círculo y en un cuadrado. Esta obra simboliza la intersección perfecta entre el arte y la ciencia, reflejando el interés de Leonardo por la anatomía, por la geometría y por la perfección del cuerpo humano, ubicada en la Gallery de la Academia de Venecia, Italia. La última cena, hermoso, 1495-1498, es un mural monumental que representa el momento en que Jesús anuncia a los apóstoles que uno de ellos lo traicionará. Leonardo rompió con las convenciones al pintar esta escena en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán. En lugar de usar la técnica tradicional del fresco, experimentó con temple y óleo sobre capas de yeso, lo que lamentablemente llevó a un rápido deterioro de la obra. A pesar de eso, la composición es revolucionaria. Leonardo agrupa a los apóstoles en 4 grupos de 3, como ustedes lo pueden observar, cada uno reaccionando de manera única al anuncio de Jesús, creando una dramática escena de narración visual. La figura de Jesús, tranquilo, calmado, está en el centro y actúa como el eje central de la composición, ubicada en el convento de Santa eh, María Grazia de Milán, Italia. La Mona Lisa, el emblema por el cual todos hemos reconocido a Leonardo da Vinci siempre desde que éramos unos niños. Se pintó, parece, entre 1503 y 1519. Los que hemos tenido la oportunidad de ver el cuadro personalmente nos hemos asombrado del tamaño. Es un tamaño relativamente pequeño, de algo así como 75 por 75. Parece un retablito. Es probablemente el retrato más famoso del mundo. Representa a Lisa Gennardini, esposa de Francesco del Giocondo, y la enigmática sonrisa de la Mona Lisa, lograda a través de la técnica del esfumato, donde los bordes, que hemos hablado del esfumato, pero no recordamos que en la entrega pasada describimos que era el esfumato. El esfumato es una técnica que hace que los bordes se difuminen para crear una transición suave entre colores y tonos sin que los trazos sean muy fuertes. Ha fascinado esa técnica del esfumato a generaciones. El paisaje al fondo que aparece en esta escena es un paisaje que parece fundirse con la figura, y la ausencia de cejas, que era una práctica muy común en la época, contribuyen a su aura de misterio. Es un ejemplo del supremo de la capacidad de Leonardo da Vinci de transmitir la psicología del retratado y causar una sensación de interacción, de comunicación entre la vida del retratado y la del espectador. San Juan Bautista, pintado entre 1513 y 1516, es una de las últimas pinturas de Leonardo y muestra a San Juan Bautista con un gesto que es enigmático y una sonrisa ambigua similar a la Mona Lisa. La figura emerge de un fondo oscuro. Miren cómo jugaba con la luz y con los tonos. La figura emerge de un fondo oscuro con la luz incidiendo sobre su piel y su brazo levantado, señalando hacia el cielo. La obra es notable por su uso del esfumato y la profundidad psicológica que transmite, lo que la convierte en una de las pinturas más inquietantes y fascinantes del maestro. ¿Por qué de resaltar esta técnica en el Renacimiento? Porque recuerden que estamos hablando de año 1500, donde no había la tecnología, donde no había ni siquiera los pinceles, las texturas, las pinturas, los tonos, para hablar de que se podían hacer
todas estas manifestaciones tan creativas, tan geniales como las que hacen pintores como Leonardo da Vinci. Salvator Mundi, de 1500, esta pintura de Cristo como Salvador del mundo ha sido objeto de considerables controversias y debates sobre su autenticidad y atribución. Muestra a Jesús con un orbe de cristal en su mano izquierda, simbolizando el mundo, y su mano derecha levantada en señal de bendición. Si bien su autoría ha sido cuestionada, se vendió en el año 2017 por una suma récord, convirtiéndose en la obra de arte más cara jamás vendida. Ubicación de esta colección privada actualmente en paradero desconocido. Se cree, algunas versiones dicen que está en el yate del principal heredero de Arabia Saudita. Habrá que ir a ver. La Virgen del Clavel, 1478-1480, es otra de sus primeras pinturas que muestran su habilidad para capturar la luz y la textura. En esta etapa de su carrera, Leonardo se dedicó principalmente a la pintura, aunque se formó en escultura en el taller de Verrocchio. No hay obras escultóricas definitivas atribuidas a Leonardo en este periodo inicial. Sus estudios y bocetos de ingeniería y anatomía también comenzaron a manifestarse tempranamente, aunque no como obras terminadas en sí mismas. Este, por ejemplo, es un dibujo en la cabeza de una mujer joven, pero observen los detalles, observen los rasgos, la fisonomía. Es en esta cabeza de una mujer joven o la Scapigliata. Esta es una de las obras más conocidas y observen la técnica. La descripción dice que era en tiza, tierra y ámbar sobre tabla y se destaca por su uso del esfumato y la delicadeza de la expresión del rostro. Se puede uno quedar extasiado, maravillado observando estas obras. La principal obra es La Última Cena. Si hablamos de obra principal, La Última Cena se remarca como quizás la más importante, 1493, 1498, aunque, aclaro, la Gioconda o la Mona Lisa fue la obra, digamos, que lo encumbró y que lo hizo destacar ante la historia y ante los críticos del arte por la belleza del esfumato, por el paisaje que hay de fondo, por lo enigmático del personaje, por la sonrisa y por lo que expresaba ahora sobre la no existencia de las cejas, que era una costumbre muy de la época. La última cena que comencé a describir es una de las obras más destacadas y reconocidas de Leonardo da Vinci y, como su nombre lo indica, representa la última cena de Jesucristo con sus apóstoles y se cree que retrata el momento preciso en el que Jesús, decía yo ahora en un chat anterior, hace el anuncio de la traición. Esto se sabe gracias al rostro en paz del Mesías en comparación con la expresión de sus acompañantes. Desafortunadamente para su creación, Leonardo da Vinci mezcló el óleo con el temple, pintura a base de huevo, sobre capas de yeso, lo que ha hecho que la imagen esté muy deteriorada en el mural que se encuentra en una de las paredes del convento de Santa María en Milán. Fue pintado nuevamente y fue reconstruido, pero obviamente sin la técnica original. Leonardo no compiló ni publicó sus estudios en un formato de libro, eran cuadernos personales, hojas sueltas y borradores que llenaba a lo largo de toda su vida. En la escritura especular hay una característica. La mayoría de sus notas están escritas de derecha a izquierda, escritura especular, lo que se cree que hacía para proteger sus ideas, o porque era zurdo, o simplemente por costumbre personal. Los cuadernos de este genio llamado Leonardo da Vinci no son única obra cohesiva, sino un vasto conjunto de manuscritos, dibujos y notas que abarcaban una enorme diversidad de temas, aunque no fueron publicados como libros durante su vida, representan una obra monumental en sí misma, documentando sus investigaciones en botánica, en anatomía, en geología, en cartografía, en ingeniería, en óptica, en mecánica y en muchos otros campos. Estudios del corazón y del sistema circulatorio. Investigó el funcionamiento, decía yo hace un rato, gracias a que hizo muchas disecciones. Investigó el funcionamiento de las válvulas cardíacas y el flujo sanguíneo.
músculos y huesos en dibujos que muestran los esqueletos y sistemas musculares. Son extremadamente detallados y muestran la función de cada parte. El objetivo, sin duda, era comprender el cuerpo humano para mejorar su representación artística, pero su rigor científico trascendió ese propósito. Aunque dispersos, hablaba de los dibujos, de esos cuadernos que no fueron, digamos, cohesionados, han sido compilados y se les ha dado nombres específicos en las colecciones actuales. Hay uno que se llama el Códice Atlántico, que es la colección más grande de dibujos escritos de Leonardo da Vinci, con más de 1100 imágenes, 1100 páginas. Contiene estudios de ingeniería, armas, máquinas voladoras, anatomía, botánica. Leonardo da Vinci hizo trabajos también sobre botánico. Aquí están las fotografías, dando crédito a los que son sus autores. Eh, Hizo trabajos sobre botánica, decía yo, con cuadernos que contienen cientos de dibujos asombrosamente detallados de plantas, de flores, de árboles y de hojas. No solo se enfocaba en la apariencia, sino en la estructura y el crecimiento. En esos estudios de la naturaleza, Leonardo estaba fascinado por ver cómo crecían las plantas, la disposición de las hojas en los tallos, o sea, la filotaxis, y el flujo de la savia y la forma en que la luz afectaba su desarrollo. Era sin duda un genio fascinado por el tema de cómo la luz, el sol, hacía que las plantas crecieran, jugaba con ellas en los retratos, en las fotografías. El ejemplo notable de estos estudios son los árboles como el roble o el pino o plantas más pequeñas que revelan una composición de la botánica que era excepcional para su época. Estos estudios a menudo aparecen como elementos realistas en los fondos de sus pinturas. La batalla de Anghiari es una obra asociada con Leonardo, es una obra perdida. Esta imagen es una copia de un estudio que han tratado de reelaborar otros artistas de la época contemporáneos con Leonardo da Vinci y otros que se imaginaron de esas reproducciones cómo podría ser la obra original. Es un estudio de la composición central del fresco perdido de Leonardo, esta fotografía. La batalla de Anghieri fue un fresco encargado a Leonardo da Vinci para la sala del Gran Consiglio, más tarde Salón de Cinquecento, en el Palazzo Vecchio de Florencia, y se inició en 1504. Es una técnica experimental que hizo Leonardo da Vinci y en esta nueva técnica de pintura mural, similar a la que usó en la última cena, implicaba aplicar los pigmentos sobre una base de yeso con un método especial que no funcionó. La pintura comenzó a deteriorarse muy rápidamente antes de ser terminada. El fragmento central es de una imagen que corresponde al famoso central del fresco conocido como la lucha por el estandarte o la lucha del estandarte, que representaba una violenta medley de cientos de jinetes y caballos luchando por la posición de un estandarte. Es conocida a través de copias, reitero, debido a su deterioro, ya que finalmente fue cubierto o destruido posiblemente por Giorgio Bassani años después, quien pintó nuevos frescos en la sala sobre ella. La otra obra original de Leonardo se perdió. Este es un ejemplo de copia realizado por artistas contemporáneos y es una de las obras que lamentablemente la humanidad añoraría se encontrara su original. Da Vinci hizo trabajos en geología, observación de estratificaciones, hizo también reconocimiento de las capas de la Tierra, dedujo que era el resultado de procesos geológicos a lo largo de vastos periodos de tiempo o que el mar había cubierto tierras que ahora eran montañas. Yo insisto, soy reiterativo en eso, es que la genialidad de Leonardo da Vinci es porque estar uno a los mil en el año 1500 con esos avances y con esos adelantes a cualquier contemporáneo de su tiempo, estamos hablando de más de 500 años de avance comparado con lo que tenemos hoy en el siglo XXI y en el año 2025. Eh, Estudió también los fósiles y argumentó correctamente que eran restos de organismos antiguos y no caprichos de la naturaleza o rastros del diluvio universal como se creía comúnmente en la época. Erosión y formación de valles. Sus notas detallan la acción del agua en la erosión y la formación de valles fluviales.
Ejemplo notable de esas observaciones sobre los valles del río eh, Arno en la Toscana y cómo las capas rocosas y los fósiles se formaron alrededor. En cartografía hizo mapas y planos, aunque menos conocidos que sus pinturas, pero Leonardo da Vinci fue un cartógrafo notable. Realizó mapas de ciudades, regiones y planos topográficos con una precisión impresionante para la época, para no tener cámara fotográfica, solamente su ojo y su observación. Un ejemplo notable de eso es el mapa de Imola, en 1502, un mapa urbano de la ciudad de Imola, realizado como se aprecia en esta fotografía para César Borgia, que es asombrosamente preciso y detallado utilizando una proyección octogonal. Mapas también del Valle del Arno y la Toscana, realizó estudios detallados de la hidrografía de la región, a menudo con fines de ingeniería como desviar ríos. Esta es una fotografía que ilustra todo lo que fue la obra magna de Leonardo da Vinci,